Joao siempre fue el hijo más tranquilo de la familia Araujo. Vivía en un pequeño pueblo, estudiaba ingeniería y soñaba con marcar la diferencia con su trabajo. Sus dos hermanos, Carlos y Pedro, eran diferentes, más agitados y siempre envueltos en aventuras y confusión. Cuando falleció su padre, el viejo Pedro Araujo, la noticia de la división de bienes tomó a todos por sorpresa. Esa tarde, los hermanos se reunieron con el abogado de la familia, quien, con mirada seria y un papel en la mano, comenzó a leer el testamento. A Carlos y Pedro les dejó grandes propiedades, una finca con cientos de cabezas de ganado, hectáreas de tierra cultivada y hasta una imponente casa en el centro de la ciudad. En cuanto a Joao, bueno, las cosas fueron diferentes. El abogado hizo una pausa, lo miró y anunció: Joao se quedaría con un auto viejo y olvidado que, según el documento, su padre había comprado hacía muchos años, en uno de esos días de viaje. La reacción fue rápida, los hermanos se rieron a carcajadas y burlonamente. ¿Y eso es todo, Joao, herencia de un coche desmoronado? No reprimieron la broma. Joao, siempre más reservado, se limitó a asentir. Por dentro sentí una mezcla de frustración y desánimo. Después de todo, él era el único que realmente se preocupaba por el arduo trabajo de su padre. Pero cuando solo recibió ese auto averiado, pareció que sus esfuerzos no habían sido reconocidos. Aunque decepcionado, Joao decidió ir al antiguo cobertizo de la granja para ver el coche. Sin entender por qué su padre lo dejó como herencia, sintió un poco de curiosidad. Después de todo, esta era una de las pocas pertenencias que su padre había conservado durante tanto tiempo. Esa misma tarde, Joao recogió sus cosas y se dirigió al galpón de la finca donde estaba guardado el coche. Era un lugar sencillo, con azulejos oxidados y paredes de madera desgastadas. Al abrir las puertas, se levantó una nube de polvo, como si todo el espacio hubiera sido olvidado hace mucho tiempo. En medio de esa penumbra, allí estaba, un auto viejo, con la carrocería manchada, el parabrisas agrietado y los neumáticos desinflados. Se trataba de un modelo clásico americano, que de haber estado en buen estado podría haber sido un icono para los coleccionistas. Pero en ese estado, parecía un montón de chatarra. Joao rodeó el coche, pasando los dedos por la carrocería, fría y áspera. Pensó en los recuerdos que ese coche podría contener, recuerdos del padre al que apenas conocía. El viejo Pedro siempre había sido reservado acerca de su pasado. ¿Por qué se quedó con este coche hasta el final?, se preguntó Joao. Era extraño pensar que ese vehículo aparentemente sin valor significaba tanto para el padre que fue lo único que decidió dejarle a su hijo. Abrió la puerta del conductor, que crujió, y se sentó en el polvoriento asiento. Cerró los ojos e imaginó a su padre allí, tal vez en un momento de juventud, conduciendo aquel auto por el camino de terracería de la finca. Fue entonces cuando sucedió algo curioso. Cuando se recostó en el asiento, sintió un ligero bulto en el respaldo, como si hubiera algo escondido allí. Se levantó y palpó el banco con más atención hasta que escuchó un leve clic. Sacó un compartimento secreto detrás del asiento. Allí encontró un sobre amarillento con su nombre escrito con la letra familiar de su padre. Con el corazón acelerado, abrió el sobre. En su interior había una breve carta, donde el padre explicaba que ese auto era más de lo que parecía y que repararlo sería el primer paso para comprender su verdadero valor. Ion suspiró. Esto estaba empezando a ponerse interesante. Después de leer la carta, Joao sintió que el coche ya no era solo un montón de piezas viejas. Era como si su padre le hubiera dejado un enigma, una última lección que solo él podía resolver. En la carta, Pedro explicaba que el coche era especial, un modelo raro con detalles únicos. Pero, más que eso, sugirió que ese vehículo guardaba secretos que Joao solo descubriría cuando se ensuciara las manos y lo devolviera a la vida. Decidido a no ignorar las últimas palabras de su padre, Joao decidió restaurar el coche, pieza por pieza. Pero había un problema, no tenía experiencia en mecánica y mucho menos en restauración. ¿Puedo manejarlo?, se preguntó. Aún así, sabía que su padre creía que era capaz, por lo que decidió aceptar el desafío. El primer paso fue reunir herramientas y algunos repuestos. Pasó días en la ciudad, visitando talleres y chatarrerías,
preguntando a sus conocidos sobre piezas antiguas. Algunas personas se rieron, pensando que estaba perdiendo tiempo y dinero en esa reliquia desechada. Pero él no se dejó desanimar. Con cada tornillo, cada tuerca oxidada que conseguía, Joao sentía que estaba un poco más cerca de honrar la memoria de su padre. Cuando finalmente regresó al almacén, empezó con lo básico, limpió el coche por fuera, le quitó el polvo por dentro y desmontó el motor con todo el cuidado que podría haberlo hecho alguien sin práctica. Fueron días enteros de duro trabajo. Con grasa en manos y rostro, herramientas esparcidas por el suelo y dolor de espalda. Pero a medida que miraba cada pequeña pieza desarmada, se sentía cada vez más conectado con su padre, como si comprendiera un poco más sobre el hombre que Pedro había sido. Una noche, ya cansado y con las manos doloridas, Joao encontró algo inesperado mientras trabajaba en el motor. Un pequeño compartimento oculto, cerrado con una simple cerradura. Lo abrió y encontró otra nota de su padre, esta vez con una instrucción clara: cuando estés listo, lleva este auto a la ciudad a la que realmente pertenece. Joao leyó la nota varias veces, tratando de entender qué quería decir su padre con la ciudad a la que realmente pertenece, qué ciudad era esta, y por qué el padre dejaría una instrucción tan vaga. Estaba intrigado, pero sabía que la única manera de averiguarlo era terminar de restaurar el auto. Esa se había convertido en su nueva misión en la vida. Decidió hacer todo con el mayor cuidado posible. Como no sabía mucho sobre el modelo de coche, empezó a investigar en libros y en internet, intentando descubrir por qué era tan especial. Habló con algunos mecánicos mayores y uno de ellos finalmente le ayudó a identificar el coche. Era un modelo raro, de una marca famosa de los años 50, un clásico que, bien mantenido, podía valer una pequeña fortuna. Con el corazón acelerado, Joao se dio cuenta de que su padre sabía exactamente lo que hacía cuando le dejó ese auto. Pedro, de alguna manera, vaticinó que restaurar el coche no sería solo un capricho, sino una oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Ahora, el desafío no era solo reparar el auto, sino comprender el verdadero valor de esa herencia. Mientras seguía desmontando y reemplazando piezas, Joao empezó a imaginar cómo sería conducir por las carreteras aquel coche, por fin restaurado y brillando como antaño. Y, con cada nuevo avance, aumentaba la ansiedad por desentrañar los misterios que el padre había dejado atrás. Después de todo, ¿dónde estaba esta misteriosa ciudad? ¿A quién se encontraría allí? Pasaron los días y Joao se dedicó a trabajar como nunca antes lo había hecho. Ya había cambiado la mayor parte del motor, restaurado los asientos y ahora estaba trabajando en pintar el auto, respetando el color original que descubrió a través de algunas fotos antiguas. El vehículo iba tomando forma y la sensación de devolverle la vida a algo tan valioso lo sacudió. Se sintió más seguro, más decidido. Y al final de cada día, cuando veía el auto transformarse ante sus ojos, sabía que su padre estaría orgulloso. Joao estaba casi listo para pasar a la siguiente etapa, solo necesitaba esperar a que el coche estuviera perfecto. Con el coche finalmente listo, Joao sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Después de tanto trabajo, apenas podía creer que estaba a punto de dar su primer paseo en el auto que su padre le había dejado. El coche brillaba como si saliera directamente de fábrica, con cada detalle cuidadosamente restaurado. Ponerse al volante y arrancar el motor por primera vez fue un momento mágico. El rugido del motor era suave, casi como un murmullo de aprobación. Decidió dar un paseo por las calles de la ciudad para probar el coche. La sensación era indescriptible. A cada kilómetro recordaba los momentos que pasó con su padre, las conversaciones, las lecciones, las risas. Joao comprendió ahora que su padre quería que viviera esta experiencia de redescubrir algo especial. Pero sabía que había más en esa herencia, aún no lo había descubierto todo. Mientras conducía, el coche atraía miradas curiosas. Algunos saludaron con la mano, otros dieron un signo de aprobación, reconociendo el raro modelo. Joao sintió como si hubiera transportado un pedazo de la historia de su familia al presente, pero aún necesitaba descubrir el verdadero significado de todo ello. Ese mismo día, cuando volvió a aparcar el coche en el garaje, Joao encontró una segunda carta escondida en el interior de la guantera. Era otra nota de su padre, escrita a mano, como la primera. Esta vez, el mensaje fue más claro:
Ahora que has terminado la restauración, es hora de ir a la ciudad donde empezó todo. Dirígete a la plaza central y aparca tu coche allí. Alguien estará esperándote. Confianza. Joao sintió mariposas en el estómago. ¿Quién sería esta persona, y por qué su padre había sido tan reservado? Sabía que necesitaba seguir instrucciones, pero eso significaba salir de su zona de confort y enfrentar lo desconocido. Aún así, algo dentro de él le decía que este era el siguiente paso correcto. Pasó la noche casi sin dormir, preparándose mentalmente para el viaje. Al día siguiente, muy temprano, Joao llenó el tanque, revisó cada detalle y se despidió de su ciudad. Estaba listo para dirigirse hacia la ciudad recomendada por su padre, ansioso por ver qué le deparaba esta próxima aventura. Joao condujo hasta la ciudad recomendada por su padre con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas. Durante todo el camino, recordó las conversaciones que tuvo Eva con su padre al volante, los consejos y las risas. Era como si su padre estuviera allí, a su lado, acompañándolo en este viaje. El camino era largo y la ciudad estaba a varias horas de distancia, pero sabía que estaba en el camino correcto. Cuando finalmente llegó a la plaza central, era casi mediodía. El sol estaba alto, iluminando cada detalle de la plaza y haciendo que el coche brillara como un diamante raro. Joao aparcó en el lugar indicado por el billete y salió, observando el movimiento a su alrededor. La gente pasaba corriendo, pero algunos se detenían para mirar el coche con asombro. Pasó el tiempo y nadie parecía dar ninguna idea de con quién debía encontrarse. Comenzó a preguntarse si había cometido un error o había malinterpretado las instrucciones de su padre. Estaba a punto de desistir y entrar en un café a tomar un refrigerio, cuando se acercó un hombre con sombrero que miraba el coche con una sonrisa nostálgica. Joao notó que la mirada del hombre le resultaba familiar, como si supiera exactamente lo que representaba el coche. «Este auto, es raro ver uno de estos tan bien cuidado estos días», dijo el hombre, acercándose lentamente. Joao sonrió y le agradeció, pero todavía no entendía la conexión. Decidió arriesgarse y le explicó al hombre que había heredado el coche de su padre y que estaba allí siguiendo las instrucciones dejadas en una carta. El hombre lo miró sorprendido y luego asintió, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. «Tu padre. Era un hombre especial», dijo el hombre, con una mirada distante. «Sabía que algún día vendrías». Se presentó como el señor Amadeu y reveló que había conocido al padre de Joao hace muchos años, cuando se compró el coche. Me dijo que quería dejarle algo especial a su hijo, algo que solo él entendería con el tiempo. Amadeu miró a Joao con una mezcla de nostalgia y orgullo, como si llevara consigo un secreto guardado desde hacía mucho tiempo. Le hizo un gesto a Joao para que lo siguiera hasta un pequeño taller al fondo de la plaza. John, todavía confundido, siguió al hombre, intrigado por lo que podría tener que ver con la herencia de su padre. Cuando llegaron, el señor Amadeu le hizo un gesto a Joao para que aparcara el coche dentro del taller. Con aire de misterio, cogió una linterna y empezó a inspeccionar la carrocería del coche, pasando la luz con cuidado por las esquinas y los bajos. Joao observó todo con atención, tratando de entender lo que estaba pasando. Su padre, Joao, era un hombre sencillo, pero lleno de visión, dijo el señor Amadeu, rompiendo el silencio. Este auto lleva más que simples recuerdos. Es una llave. ¿Una llave? ¿Qué quieres decir?, preguntó John, confundido. Amadeu luego señaló una pequeña marca escondida debajo del asiento del conductor, algo que Joao nunca habría notado por sí solo. Le pidió a Joao que tirara del asiento, y con esfuerzo, reveló un compartimento secreto. Dentro había una vieja y pesada caja de metal con un candado. Joao sintió un escalofrío. ¿Qué se podría almacenar allí? Su padre me dijo, hace muchos años, que había guardado algo muy especial en ese coche, explicó el señor Amadeu. Me pidió que me asegurara de que esto solo te fuera revelado cuando estuvieras listo para entender lo que significaba. Y aparentemente, ese momento ha llegado. Con manos temblorosas, Joao sostuvo la caja, sintiendo el peso de algo más grande que él. El señor Amadeu le entregó una pequeña llave de oro, la misma que su padre había dejado bajo su protección.
Joao sabía que ese era el siguiente paso en el enigma dejado por su padre, pero dudó por un momento, imaginando lo que ese secreto podría revelar. Mientras giraba la llave en el candado, la caja hizo un pequeño clic y se abrió, revelando un paquete de documentos antiguos y una carta escrita a mano por su padre. Joao respiró hondo y abrió la carta, sintiendo como si su padre estuviera allí, hablándole directamente. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de descubrir la verdad sobre nuestra familia y por qué te dejé este auto. Joao leyó la carta con atención, cada palabra parecía hacer eco de la voz de su padre. Hijo, tal vez nunca entendiste por qué guardé este auto con tanto cuidado, pero representa algo muy importante en la historia de nuestra familia. Este auto es lo que queda de una época en la que teníamos muy poco, pero también de una época en la que yo descubrí algo valioso que podría garantizar el futuro de mis hijos. Los documentos que acompañaban la carta eran antiguos contratos de tierras, así como un mapa dibujado a mano, marcado con una X en una zona que parecía estar cerca de la finca donde se había criado Joao. Su padre continuó escribiendo: en esa tierra hay algo que muchos quisieran tener, pero pocos conocen el valor real. Durante años lo mantuve en secreto, incluso de tus hermanos. Era un tesoro que nadie pagó. Atención, al igual que este auto. Confundido e intrigado, Joao miró al señor Amadeu, que esperaba pacientemente. Señor Amadeu, ¿sabía usted de mí? ¿SS? Preguntó. Sabía algunas cosas, sí. Tu padre me confió que, si alguna vez estabas listo, debería guiarte para descubrir este secreto. Dijo que eras el único con el corazón y la perseverancia para seguir lo que él dejó. Este mapa lleva a una mina de gemas que encontró por casualidad. Las palabras le parecieron absurdas a Joao. ¿Una mina de piedras preciosas? Miró el mapa, intentando comprender el alcance del descubrimiento. Entonces, ¿es por eso que nunca quiso vender el auto? Quería que yo lo encontrara, pero solo cuando estuviera listo para entender el valor. El señor Amadeu asintió con una sonrisa orgullosa. Tu padre sabía que te tomarías este secreto en serio y que no lo tratarías como una oportunidad rápida para ganar dinero. Quería a alguien que respetara sus raíces y el esfuerzo que ponía en todo. Joao sintió crecer en su pecho una inesperada responsabilidad. Esa mía podría transformar su vida y la de su familia, pero sabía que también traería desafíos. Y de alguna manera, su padre parecía haber planeado todo para que él pudiera decidir qué hacer con ese tesoro. Joao cerró la caja, abrazándola contra su pecho. Sintió una mezcla de emociones, orgullo, respeto y tranquila determinación. Con el mapa en la mano y el corazón acelerado, Joao supo que no podía dudar. Decidió que era hora de seguir los pasos de su padre y descubrir la mina de piedras preciosas mencionada en la carta. Mirando el viejo auto, sonrió al imaginar cuántas aventuras e historias encerraba ese vehículo. Si este coche puede sobrevivir en tantos caminos, también puede llevarme a este nuevo destino, pensó. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba, de herramientas, agua y un refrigerio para el viaje, Joao se subió al auto. El motor rugió y sintió un renovado orgullo por haber resucitado a su viejo amigo. Con el mapa abierto en el asiento del pasajero, siguió las indicaciones que lo llevarían al lugar marcado. El camino era sinuoso y lleno de baches, pero el coche parecía entender la misión. A medida que avanzaba, Joao reflexionó sobre la vida de su padre, sus luchas y logros. Se dio cuenta de que este viaje no se trataba solo de encontrar riquezas, sino de honrar la memoria del hombre que siempre creyó en él. Después de unas horas, llegó a un claro que encajaba perfectamente con la descripción del mapa. Era un lugar remoto, rodeado de enormes árboles y un profundo silencio. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando una escena mágica y casi mística. Joao detuvo el auto y salió, sintiendo la energía del lugar. Con el mapa en la mano, comenzó a explorar. La ubicación de la mina parecía estar a solo unos metros del claro, en una zona que no había sido tocada por la mano del hombre. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a una entrada natural, cubierta de vegetación. La emoción surgió dentro de él, este podría ser el legado que su padre había escondido. Ion retiró algunas hierbas y ramas,
revelando una abertura que parecía invitarlo a entrar. Dudó por un momento, pensando en las historias de otros que buscaron riquezas y se perdieron. Pero mientras miraba el auto, recordó la determinación de su padre y lo que significó ese momento. Con un último suspiro de coraje, entró en la mina. Las paredes estaban húmedas y el aire estaba impregnado de olor a tierra y piedra. La oscuridad era profunda, pero Joao tenía una linterna que iluminaba el camino frente a él. Mientras caminaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué encontraría allí? ¿Había realmente piedras preciosas o todo era solo una ilusión? Después de unos minutos de exploración, vio algo que hizo que su corazón se acelerara, una luz suave que se reflejaba en las paredes de la mina. Se acercó con cautela, para su sorpresa, vio piedras brillantes esparcidas por el suelo. Había cristales de varios colores, todos parecían haber sido dejados allí por algún capricho del destino. Joao no podía creer lo que vio. Había encontrado el tesoro que su padre mantenía en secreto. La felicidad y la emoción invadieron su ser. Pero al mismo tiempo pesaba sobre sus hombros una nueva responsabilidad. ¿Qué haría ahora con este descubrimiento? Esta mina podría cambiarlo todo, pero ¿cómo la afrontaría? Sintiendo que había dado un paso importante, Joao decidió que necesitaba regresar y reflexionar sobre qué hacer a continuación. Salió de la mina con el brillo de las piedras todavía en su mente, pero su corazón ya se estaba preparando para lo que vendría después. Joao salió de la mina con el corazón palpitando de emoción y una mezcla de sentimientos. El sol ya empezaba a ponerse y el cielo estaba pintado de tonos naranja y rosa. Se sentó en la entrada de la mina por unos momentos, absorbiendo todo lo que había vivido hasta ese momento. El descubrimiento de las piedras fue más que un simple tesoro, era un legado, un símbolo de su conexión con su padre. Pero la duda aún rondaba sobre él. ¿A qué te dedicas? ¿Eres el siguiente? Después de un tiempo de reflexión, Joao decidió que no podía quedarse con aquellas piedras solo para él. Su padre siempre le enseñó que las cosas buenas de la vida hay que compartirlas. Tomó algunas piedras brillantes y las metió en una bolsa, pensando en cómo podría utilizar este hallazgo para ayudar a la comunidad. Al regresar a casa, el camino parecía cada vez más luminoso. Joao pensó en las posibilidades. Podría ayudar a restaurar el centro comunitario que se estaba cayendo a pedazos, financiar el sueño de su hermana de abrir una pequeña tienda o incluso crear un fondo para ayudar a los jóvenes a realizar sus propias aspiraciones. La idea de usar esas piedras para algo más grande le dio un sentido de propósito. Tan pronto como llegó a casa, no pudo contener la emoción. Corrió a la sala, donde estaba sentada su madre, y comenzó a contarle su aventura. Escuchó atentamente y sus ojos se iluminaron mientras Joao hablaba de las piedras. Cuando terminó, su madre sonrió con orgullo. A tu padre le alegraría mucho saber que sigues sus pasos y piensas en el bien de los demás, dijo con un brillo en los ojos. Con la ayuda de su madre y la comunidad, Joao organizó un evento para presentar las piedras. Invitó a todos a ver las bellezas que había encontrado, al mismo tiempo, explicar su visión de utilizar esas riquezas en beneficio de todos. El día del evento, el aire estaba lleno de anticipación y alegría. Joao se emocionó al ver a la comunidad unida. Compartió su historia y mostró las piedras, explicando su idea de usarlas para proyectos que beneficiarían a todos. La acogida fue increíble. La gente estaba entusiasmada y llena de ideas sobre cómo podrían unirse y transformar su ciudad. Mientras observaba las conversaciones y las risas a su alrededor, Joao sintió que había encontrado su propósito. No solo estaba siguiendo los pasos de su padre, estaba creando su propio camino, un camino que honraba el pasado y al mismo tiempo abría nuevas puertas al futuro. Lo que comenzó como una búsqueda de un tesoro se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y comunidad. Joao se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la conexión que tenía con las personas que lo rodeaban y que, juntos, podían construir algo aún más grande. La vida estaba llena de posibilidades y él estaba listo para aceptar cada una de ellas, guiado por el legado de su padre y la luz de la esperanza que ahora brillaba más que nunca.